Buenos días a todos. Antes de empezar la predicación, quiero dar una bienvenida especial a los que están aquí nos visitando y explicar un poco lo que vamos a hacer aquí ahora. Yo voy a leer un texto y explicar el texto. Tenemos la costumbre de elegir un libro y versículo por versículo, domingo tras domingo, explicando y exponiendo este texto. Isaac está haciendo en Juan y yo en Primera de Pedro. Dito eso, una cosa más antes de empezar el sermón. Voy a usar algunas veces el término iglesia en la predicación. Y cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando de las paredes del edificio o de un inmueble. Estoy hablando de gente. Estoy hablando del pueblo de Dios. Todas las veces que estamos hablando de iglesia, estamos hablando sobre gente reunida que sigue a Cristo, los discípulos de Cristo. Así, cada vez que hable de iglesia, estoy hablando de personas que siguen a Cristo. Dito eso, vamos a empezar leyendo el texto de hoy, que nos toca hoy, que es de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 a 8. Y vamos a leer juntos. Puedes abrir en tu Biblia o usar la hoja que tenéis contigo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos. Padre, gracias te damos por el día de hoy, gracias te damos por tu palabra y por Cristo. Yo te pido que tú abra nuestros corazones para tu palabra y ponga ella en nuestro corazón, que tengamos esta palabra como preciosa para nuestras vidas. En nombre de tu Hijo Jesús, amén. Todos vivimos bajo veredictos. Desde pequeños, alguien siempre nos está evaluando, sea la familia, que dice lo que piensa sobre nosotros, la escuela, que nos pone una nota, el trabajo, que nos aprueba o nos descarta, la sociedad decide si somos aceptables o no. Y nosotros hacemos lo mismo. Todos los días examinamos a personas, ideas, gobiernos, propuestas y emitimos nuestros veredictos. Esto sirve, esto no sirve. Esto se queda, esto se tira. Basta con ver las redes sociales y están llenas de juicio, llenas de veredicto sobre marcas, actitudes, personas, situaciones. Todo entra en juicio. Pero quien haya seguido un proceso judicial sabe una cosa: no toda sentencia es definitiva. Un caso puede subir de tribunal en tribunal y cada uno dicta su decisión, pero solo una de ellas permanece al final, cuando ya no cabe recurso. Los juristas la llaman sentencia firme, la que permanece. Todas las demás, por solemnes que hayan parecido ese día, se convierten solamente en papel. La pregunta que nos plantea el texto hoy es esta: en el caso más importante juzgado en la historia, el caso de Jesucristo, ¿cuál fue la sentencia que quedó firme? El texto de hoy nos sitúa ante el examen más importante que la humanidad ha hecho. Pedro utiliza el lenguaje
de unos constructores ante una piedra y un juicio sobre esta piedra. Para que entendas esta imagen, necesito explicar una cosa sobre los constructores de la antigüedad. Antes de levantar un edificio, el constructor examinaba las piedras una por una. Medía, giraba, probaba. Y la palabra que Pedro usa en el versículo 4 es una piedra desechada, no ignorada, no olvidada, no es una piedra que se olvidaron de ella, sino examinada y descartada. Los hombres tomaron la piedra en sus manos, la miraron bien y dijeron, no sirve. Esa piedra que habla Pedro es Jesucristo. Y los cristianos a quien Pedro escribe conocían el peso de esto en su propia carne. Eran extranjeros y peregrinos, una pequeña minoría y una sociedad que había examinado su fe y la había descartado. Y nosotros también conocemos algo de esto. Vivimos en un tiempo y un lugar en que nuestra cultura ya ha emitido su veredicto sobre Cristo. Y aquí está el peligro que el texto ha venido a tratar. Somos tentados a medir a Cristo y a nosotros mismos por el veredicto de los hombres. Ese miedo, ese temor de los hombres hace que algunos creyentes sientan vergüenza de pertenecer a un Cristo despreciado por el mundo y por ello suavicen el mensaje del Evangelio o se almolde a las tendencias del mundo. Aceptan bromas que no deberían, inician o continúan conversaciones que no deberían y lo definen como normal, porque ya están moldeados por el pensamiento del mundo que rechaza a Cristo. Por otro lado, el incrédulo confía en su propia evaluación de Cristo y diciendo, esta mi evaluación sobre Cristo es la que vale. O a veces ni siquiera su propia evaluación, sino aquello que algunos llaman de consenso científico. O simplemente han aprendido a desconsiderar, a no llevar en consideración la palabra de Dios. Contra esto, Pedro levanta una verdad que nos guiará esta mañana. Y la frase que voy a decir ahora resume todo el sermón. Si entiendes esta frase, vas a entender todo el sermón. El veredicto de Dios sobre Cristo, que fue desechado por hombres, pero escogido y precioso para Dios, es el veredicto que permanece y define el destino de todo aquel que se acerca a Cristo o que le rechaza. Voy a repetir porque es muy importante que se quede en tu mente. El veredicto de Dios sobre Cristo es el veredicto que permanece y define el destino de todo aquel que se acerca a Cristo o que le rechaza. ¿Cuál es ese veredicto? ¿Cuál es ese veredicto de Dios y que declara sobre Jesucristo? Sobre quienes creen en Cristo y sobre quien la rechaza. Hay tres veredictos que vamos a ver en el texto de hoy. El veredicto de Dios sobre Cristo, el veredicto de Dios sobre los creyentes, los que creen en Cristo, y el veredicto de Dios sobre los incrédulos. Y vamos a organizar esto en 3 puntos. Esos son los 3 puntos. El veredicto de Dios sobre Jesús, la piedra viva. El veredicto de Dios sobre los creyentes, las piedras vivas. Y el veredicto de Dios sobre los incrédulos, quienes rechazan la piedra. Y para que se quede muy claro en tu mente cómo vamos a organizar el sermón, los versículos 4, 5 y 6 son el primer punto, el veredicto de Dios sobre la piedra. Los versículos 6, 7a son el veredicto de Dios sobre los creyentes. Y la parte B del versículo 7 hasta el final, el veredicto de Dios sobre los incrédulos. Empezando el primer punto, vamos a leer otra vez más el primer versículo. Acercándoos a él, piedra viva, desechada certamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pedro pone un veredicto, 2 veredictos, uno junto al otro, acerca de la misma piedra. El veredicto de los hombres, desechada, el veredicto de Dios, escogida y preciosa.
y observar que llama a Cristo de la piedra viva. Esto suena un poco extraño porque piedra es algo que no se mueve, que no tiene vida. Es algo sin vida. Pero Pedro está diciendo que esta piedra fue muerta y Dios la resucitó. La resurrección fue el momento en que el Padre anunció públicamente su veredicto. Pensá conmigo lo que pasó en la cruz. Vamos a pensar juntos. ¿Quién estaba reunido allí? Allí el veredicto humano sobre Jesús fue pronunciado de la manera más oficial posible. El tribunal religioso le examinó y le condenó por blasfemia. El tribunal romano le examinó y le entregó a la muerte. La multitud gritó su voto: crucifícale. No fue un malentendido de un grupo aislado. Líderes religiosos, poder político, pueblo común, la humanidad entera representada allí, tomó la piedra en sus manos y la arrojó fuera. Y es bueno que nadie aquí piense, yo habría actuado de otra manera. La Escritura no nos deja esta salida. La verdad es que si estuviéramos allá, haríamos lo mismo, porque este veredicto de la cruz es el veredicto natural del corazón humano, del mío y del vosotros. Nuestra naturaleza, por naturaleza, ni uno de nosotros considera a Cristo precioso. Pensamos que, de manera natural, sin haber un cambio en nuestro corazón primero, pensamos que Cristo estorba, que exige demasiado, que no encaja en nuestros planes. El rechazo de Cristo no es un accidente de la historia antigua, es lo que el pecado siempre hace cuando encuentra con el Hijo de Dios. Pero entonces llegó la mañana del tercer día y Dios revocó la sentencia humana. Al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, el Padre declaró ante el universo: esta piedra que habéis descartado es mi piedra escogida antes de la fundación del mundo, preciosa por encima de todo lo que existe. Y en el versículo 6, Pedro muestra que esto no fue improvisado. 700 años antes, como leemos en el texto de Isaías que fue escrito, Dios ya había anunciado por medio del profeta: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y Dios mismo ya había prometido eso. La cruz no tomó a Dios de sorpresa. Los hombres desecharon la piedra y sin saberlo, al desecharla, la colocaron exactamente donde Dios había dicho que la pondría. La piedra angular en la construcción era la primera del fundamento. A partir de ella se medían los ángulos, las paredes, el nivel de todas las hiladas. Todo el edificio dependía de esta piedra. Y Pedro dice que esta piedra angular es preciosa. Describe el valor que el Padre atribuye al Hijo. Es la voz que Pedro oyó con sus propios oídos: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, ved lo que significa esto para vosotros que creéis. Seguid a un Cristo que el mundo ha despreciado. Y sentir el peso de esto no es debilidad. Es lo que Pedro esperaba que sintieran sus lectores. Pero cuando os sintáis pequeños por ser cristianos, cuando la conversación cambie de tono porque habéis mencionado vuestra fe, recordad de qué lado del veredicto estáis vosotros. No estáis del lado de los constructores que desecharon la piedra, estáis del lado de Dios que declaró esta piedra preciosa. No miráis a Cristo por la aceptación que tiene en nuestra cultura. Medilo por el veredicto del Padre, y el veredicto del Padre es: Cristo es precioso. Y si aún no eres cristiano, este texto te plantea una pregunta directa. ¿Cuál es tu veredicto sobre Cristo? ¿En cuál veredicto sobre Cristo te apoyas? ¿En cuál veredicto de Cristo apoyas tu vida? Quizá incluso digas con tus palabras que no rechazas a Cristo. Pero rechazarle no exige gritar: crucifícale, como los otros dijeron. Basta con examinar a Jesús y dejarle de lado. Basta con todavía no.
repetido año tras año. Esta pedra, tarde o temprano, estará ante ti. ¿Y qué harás? ¿Qué harás tú cuando estés delante de Cristo? Pero el veredicto de Dios sobre la piedra no termina en ella misma, se desborda. Esto es lo que dice el texto en continuación. Cuando vamos leyendo el texto, vemos que el veredicto no es solamente sobre la piedra. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí está una de las maravillas del Evangelio. Lo que Dios declara sobre Cristo, lo declara sobre todos que están unidos a Cristo. Cristo es la piedra viva, y quienes se acercan a Él se convierten en piedras vivas. Cristo es el escogido de Dios, y vosotros sois escogidos también. Cristo es precioso para el Padre, y el versículo 7 dice, a quienes creen, para vosotros, Él es precioso. Su honra se convierte en vuestra honra. Todo lo que somos descansa sobre todo lo que Cristo es. La fe nos une de tal manera, de tal modo a Cristo, que el veredicto que Cristo recibe del Padre pasa a ser de nosotros también. Y observa lo que dice Pedro, sé edificaos, no edificaos. Dios es el constructor. Nadie se coloca en el edificio por su propio esfuerzo. Dios toma a pecadores muertos, les da vida por la resurrección de Cristo y los asienta uno a uno sobre el fundamento. Y los asienta juntos. Una piedra suelta no es una casa, es solamente una piedra suelta. En el texto, Cristo es singular. Cristo está en singular y su pueblo está siempre en plural. Piedras, casas, sacerdocio. El cristiano que dice amar a Cristo, pero prescinde de la iglesia, es una piedra que se niega a formar parte del edificio que el propio Cristo está construyendo. Estar unido a la piedra es estar sentado junto a las demás piedras. Es estar junto en iglesia buscando al mismo Cristo. Por eso, no existe tal cosa como un cristiano que vive solo en su casa y no está junto en iglesia buscando a Dios. Esto es una cosa que no existe y que no va a encontrar en las Escrituras. Bueno, ¿qué edificio es ese? ¿Qué edificio es ese que las piedras están juntas siendo asentadas por el constructor? El edificio es una casa espiritual. Si miramos el Antiguo Testamento, el Primer Testamento, el templo era el lugar donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Pedro está diciendo, aquel símbolo que apuntaba hacia Cristo, se ha cumplido porque Cristo ha llegado. El templo de Dios ya no es un edificio, somos nosotros. Esta congregación reunida es el lugar donde Dios habita por su Espíritu. Y más aún, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Israel, solo los sacerdotes se acercaban a Dios para ofrecer sacrificios. Ahora, todo el pueblo de Dios, juntamente, es hecho un cuerpo de sacerdotes. Nuestros sacrificios ya no son animales sobre un altar, son la entrega de nuestra propia vida. La vida entera ofrecida a Dios. Pero aquí hay un problema que todo creyente conoce. Si mis sacrificios son mi vida, entonces son imperfectos. Mis oraciones se distraen, mi alabanza de domingo por la mañana a veces sale fría, mi entrega es a medias. ¿Cómo puede Dios Santo aceptar eso? Y el texto nos dice, por medio de Jesucristo. Nuestro culto no es aceptable porque somos buenos o porque sea bueno, es aceptable porque Cristo lo lleva al Padre. Nuestro gran sacerdote toma las oraciones débiles, la alabanza distraída, la obediencia incompleta
y las presenta a Dios purificadas en Él. A los ojos de Dios, incluso la adoración de sus hijos llega perfumada por el mérito de Cristo. Hermano, ¿te das cuenta de lo que hace eso con la vida cristiana? Tú no te acercas a Dios de puntillas esperando ser tolerado. Te acercas aceptado por el sacrificio de Cristo. Y te hace cuenta de lo que hace con tu identidad. El mundo seguirá emitiendo veredictos sobre ti, por tu sueldo, por tu apariencia, por tu rendimiento, por tus fracasos. Pero ninguno de esos veredictos es el que permanece. Lo que permanece es lo que Dios declara sobre quienes están en Cristo. Y lo que Dios declara sobre los que están en Cristo es edificado, consagrado, honrado. Piedra preciosa. Cuando el veredicto de los hombres pese sobre ti durante esa semana, vuelve a este. Para vosotros, los que creéis, Cristo, Él es precioso. Pero presta atención a quien entrega el texto, todo esto. Para vosotros, los que creéis. No dice, para vosotros, los bautizados. No dice, para vosotros, los que asistís al culto, los que procedéis de una familia cristiana. No, dice, para vosotros, los que creéis. No dice, lo que vivís en una vida decente. Para vosotros sí. No, para vosotros, los que creéis. La fe, solo la fe, une la piedra al fundamento, la fe en Cristo. Y esto significa que es posible para alguien pasar toda la vida apoyando en el edificio sin llegar jamás a formar parte de él. Los hombres que desecharon a Cristo eran precisamente los más religiosos de Israel. La religión sin fe en Cristo no edifica a nadie, solo adorna la distancia. Y es a estos, a los que oyen y no creen, a quien el texto se dirige ahora. Porque el veredicto de Dios también alcanza a quienes rechazan la piedra. Y así entramos en el punto 3. El veredicto de Dios sobre quienes rechazan la piedra. Vamos a leer otra vez más la parte B del versículo 7. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropezo y roca que hace caer. Porque tropezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro está citando aquí el Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, el rechazo fracasó. Los constructores tiraron la piedra fuera y ella no se movió de su sitio. Dios la hizo cabeza del ángulo. Todo el edificio de Dios está levantado sobre la piedra que los hombres descartaron. Todo el edificio de Dios está en Cristo. Comprende lo que esto significa. El veredicto humano contra Cristo no tiene ningún poder sobre Cristo. Ni un rechazo le rebaja, ni una incredulidad le remueve. El hombre puede negar a Cristo por toda su vida y al final de su vida descubrirá que Cristo, la piedra viva, continúa exactamente donde Dios la puso. Pero si el rechazo humano no cambia nada en Cristo, ¿qué hace entonces? ¿Qué cambia? Lo cambia todo en quien rechaza. La piedra que no puede ser movida pasa a estar en el camino de ese. Y Pedro cita a Isaías que leemos más temprano hoy en el culto, se convierte en piedra de tropiezo y roca que hace caer. La misma piedra que sostiene a quienes se afirman sobre ella, quiebra a quienes se arrojan contra ella. No existe un tercer camino. O edificas tu vida sobre Cristo, o te haces pedazos contra Él. Y el texto explica por qué tropezan.
tropiezan en la palabra siendo desobedientes. La incredulidad no se describe aquí como una duda honesta, es desobediencia. Dios ha hablado en el Evangelio, manda a todos los hombres que se arrepentan y crean en su Hijo, y el incrédulo responde no. Dios, que creó todas las cosas de manera perfecta, pero el hombre eligió su propio camino y ahora está muerto en sus pecados. Ese, al mirar a Cristo, que fue enviado por Dios para cargar sobre él nuestra culpa, este hombre al mirar sobre Cristo dice, no, yo le rechazo. Y Dios llama eso de desobediencia. La desobediencia es no creer en el Evangelio de Dios. Rechazar a Cristo no es una posición neutral ante una oferta opcional. Es rebelión contra una orden del Dios vivo. Y por eso el juicio sobre los que rechazan a Cristo es terrible. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es santo. Y en su ira contra el pecado, Él va a condenar a todos los desobedientes, todos los que no creen en Cristo. Y entonces Pedro añade una frase en el texto que dice, a lo cual fueron también destinados. Los que tropiezan fueron destinados a eso. Lo que Pedro está diciendo es que ni siquiera la incredulidad escapa del gobierno de Dios. Nadie tropieza con Cristo por casualidad. El rechazo de los constructores cumplió el plan de Dios en la cruz. Y la caída de quienes persisten en rechazarle no frustra el decreto de Dios, cumple la justicia de Dios. Tened cuidado, sin embargo, de entender eso correctamente. La Escritura nunca dice que Dios obligue a alguien a pecar. Dios no es el autor de pecado y el texto es claro. Tropiezan porque desobedecen. La culpa del tropiezo es enteramente de quien tropieza. La función propia de la piedra es sostener. Si hiere, es porque alguien se ha arrojado contra ella. Y la Escritura tampoco dice nunca que el pecador, al rechazar a Cristo, vence a Dios. El incrédulo hace exactamente lo que quiere y descubre que ni siquiera su rebeldía ha quedado fuera del alcance de la soberanía de Dios. Tropezó contra la piedra que no logró remover. Entonces, si estás aquí sin Cristo, necesito decir con todo el amor y con toda franqueza, esta es tu situación. No estás en una posición neutral. No estás en una posición neutral. O estás con Cristo o estás en contra de Él. Estás ante la piedra que Dios ha puesto y toda tu vida está siendo construida o hecha pedazos en relación con ella. La seguridad que tal vez sientas de tu juventud, de tu buen carácter, de tu religiosidad, de tu todavía tengo tiempo, nada de esto es fundamento para apoyar la vida. El día de juicio solo permanecerá en pie lo que esté edificado sobre Cristo. Pero escucha también eso, porque el mismo texto que anuncia el tropiezo mantiene abierta la promesa. El que creyere en Él no será avergonzado. Mientras esta palabra es predicada, esa puerta está abierta para ti. La piedra contra la que los rebeldes se quebran é a mesma pedra que recibe a todo aquele que acerca a ella. Hoy es día de salvación. Cristo está com seus braços abertos para receber todo aquele que viene a Él.
Y para los creyentes, ese texto también habla a ti. Los constructores que desecharon la piedra eran los religiosos de Israel. Que nadie en esa congregación descanse en la proximidad sin fe. Examinaos. ¿Vuestra confianza está en Cristo o en las costumbres que te rodean? También nos habla porque conocemos personas en la familia, en el trabajo, en el vecindario, que hoy tropiezan con esta piedra. Hoy tropiezan en esta palabra. Que la seriedad de este texto nos quite la timidez y nos llene de urgencia amorosa para señalarles la piedra viva mientras haya tiempo. Y no salimos solos. El mismo Cristo que presenta nuestras oraciones débiles al Padre nos acompaña cuando abrimos la boca para hablar de Él. Entonces, para concluir, volvamos al principio. Todos nosotros vivimos bajo los veredictos y todos emitimos veredictos, incluso sobre Cristo. Pero el texto de hoy nos ha mostrado cuál es el veredicto que permanece. Los hombres examinaron la piedra y la desecharon. Dios la declaró escogida y preciosa. Y selló este veredicto con la resurrección de Cristo. Y este mismo veredicto define ahora el destino de cada persona aquí. Quienes se acercan a Cristo por la fe son edificados en Él, consagrados a Dios y honrados con la propia honra de Cristo. Quienes persisten en rechazar, tropiezan con la piedra que no lograron remover y son condenados al infierno, donde pasarán la eternidad pagando por su desobediencia. Dos relaciones con la misma piedra, dos destinos, ni uno terreno neutral. Si aún estás en Cristo, no salgas de aquí apostando a que tu veredicto prevalecerá sobre el veredicto de Dios. Ni uno ha prevalecido jamás. Abandona la confianza en ti mismo, en tu bondad, en tu religión, en tu tiempo, en tu juventud, en tu buen comportamiento. Nada de esto salva de la ira de Dios. Y acércate hoy a la palabra viva. Arrepéntete y cree en el Señor Jesús. La promesa de Dios permanece de pie. El que creer en Él no será avergonzado. Y tú, mi hermano, mi hermana, sal de aquí con el peso quitado de los hombros. El veredicto de Dios sobre ti no depende de tu buen comportamiento, no depende de tu buena semana, no depende si tu semana es buena o mala, ni de la opinión que el mundo dice sobre ti. Está afirmado en Cristo, tan permanente como el veredicto del Padre sobre el Hijo. Desechados, quizá, por los hombres, pero para Dios, en Cristo, escogidos y preciosos. Amén. Oremos. Padre, ayúdanos porque necesitamos de ti. Ayúdanos porque somos pequeños y débiles y sin ti nada podemos hacer. Yo te pido que cada uno de nosotros tenga por precioso a Cristo como el más precioso de todo, más que la familia, más que los bienes, más que nuestro tiempo, más que nuestra juventud, más que nuestro dinero. Yo te pido que pongamos a Cristo como precioso, más que precioso que cualquier otra cosa que podamos tener. Ayúdanos, Padre, porque nuestro corazón naturalmente quiere ir lejos de ti. Ayúdanos en nuestra falta de fe. Ayúdanos
a mirar el mundo y entender que Él está en contra de nosotros y no necesitamos moldearnos en conformidad con el mundo, mas sí nos moldearmos en conformidad con tu palabra. Es una obra que nosotros no podemos hacer en nuestro propio esfuerzo, entonces pedimos a ti, Padre, ayúdanos. Cambia nuestros deseos. En nombre del Señor Jesús, te oramos. Amén.